Esto todavía no tiene nombre. Me encanta. Es lo primero que te voy a decir. No tiene nombre esto que estamos haciendo. Cuando comenzaste la fundación, no tuvo nombre al principio, tampoco. Nos costó. De hecho, te voy a decir algo. Deja que el nombre vas a ver que va solo. Te canta. Sí, va a salir. De hecho, hasta el día de hoy pasaron 12 años, nunca surgió un nombre mejor. Estoy muy de acuerdo con el nombre que le pusimos. Así que ya va a aparecer. Igual hiciste, leí como una puesta en escena de que vos ya sabías después de una semana de pensar que el nombre era Sí, Fundación Sí, y te gustaba, pero hiciste una cena, una reunión donde dejaste que otros tiren nombres. Para ver si salía algo. No se le había dicho a nadie, sí. Y también contrataron en algún momento, o alguien colaboró, mejor dicho, a un no creativo nos publicitario. dijeron, sí, el mejor creativo publicitario. Tenés que juntarte. Y yo veía las propuestas y decía, uy, nada nos identifica. No, el nombre sale de uno, va a salir de vos si es un proyecto que te representa. Bueno, que el nombre se llame Manuel Lozano. Y es clave, es como tiene mucha identidad. Para mí el nombre de, bueno, como el nombre de uno, ¿viste? Como no es algo menor. No, para nada. Me gustaba que vengas porque nos conocemos hace bastante tiempo, si bien obviamente no somos amigos, ni mucho menos, nos caemos creo que bien, digamos, nos vimos 2 veces. Pero mirá, te dije que sí sin saber a dónde venía. Claro, eso fue lo primero que dijiste, ¿no? Tengo una pregunta, tengo varias preguntas, pero porque vi varias entrevistas, siempre, viste, hay que ver, no repetir. Lo primero que es vos manejando con un equipo de gente algo tan grande que es la Fundación Sí. ¿Cuántas horas del día o cuántos días decís o no puedo más o qué complejo esto? ¿Cómo sigo? ¿De dónde me agarro para hacer esto? No, casi nada. Casi nada. No, poco. Yo tengo un serio problema de hiperactividad. Que es un problema que igual que me encanta y lo disfruto. El problema es del resto, no mío. El problema es lo que me tienen que padecer. A mí, yo no me gusta dormir. Creo que hay que dormir, con el perdón de todos los médicos, que ya sé que dormir es importante y saludable y bla, bla, bla. A mí me gusta dormir lo mínimo indispensable para uno tener. Y después ya, no sé, yo siento que la energía se va reproduciendo. No, es raro que esté cansado. También creo que tiene que ver con que me encanta lo que hago. Entonces es como todo el tiempo quiero seguir haciendo. No sé, recién fui a devolver una camioneta que nos habían prestado. Los últimos 5 días manejamos 5.000 kilómetros. El mes pasado recorrimos 18 provincias manejando. Y a mí me encanta, un placer. Yo de la vida soy fan. Pero fan, ¿eh? Viste que está tan o está a veces de moda esta cosa de cierta negatividad, o está todo mal, o el mundo está mal. Entonces escuchás a alguien, te soy re honesto, ¿viste? Y escuchás a alguien decir, yo de la vida soy fan, y es como, medio como parece un sueño, ¿viste? Una novelita, pero lo decís convencido, lo decís desde un lugar que es irrefutable, viendo lo que haces, ¿comprendés? Mirá, yo creo que el pesimismo es algo a lo que le tenemos que dar batalla. En esto voy a hablar de la Argentina porque es lo que conozco, ¿no? Pero quizás es del mundo. Me parece que hay una cosa de pesimismo, de resignación, de bueno, esto es lo que nos tocó, el momento del mundo que nos tocó. Y a mí esa resignación no me copa, me parece que nos juega muy en contra, muy en contra. Esta cosa de, bueno, en el país la crisis económica, como esto de que cuesta proyectarse, ¿no? Cuesta pensar a futuro, cuesta, bueno, cómo a las nuevas generaciones mucho más, como si uno le habla, bueno, a ver, de acá a 10 años parece que uno estuviera hablando de una eternidad, y 10 años es mañana. Y yo intento cada vez que hablo como intentar que lo que se transmite suene de esa forma, pero no como una postura, como algo que de verdad yo defiendo, decir, che, hay un montón de cosas buenas que suceden, que hay que compartirlas, que hay que contarlas. Yo tengo 2 grandes argumentos para decirte esto, personales. 2/3. Uno, estoy rodeado de un montón de gente que hace cosas positivas todo el tiempo y a quienes admiro profundamente. Hay 3.000 voluntarios de la Fundación que todo el tiempo, aparte de los quilombos, de los quilombos de cada uno, de la familia de cada uno, del laburo de cada uno, de los traumas de la infancia de cada uno, de todo, aparte queda tiempo para hacer algo
para mejorar la realidad en la que vivimos. 2, laburamos con gente que para mí han sabido arrancar de cero desde las historias más desgarradoras y más difíciles que te puedas imaginar. Entonces, ahí también yo veo un montón de cosas, decir, ¿cómo si claramente se puede arrancar de cero las veces que sea necesario? Y de verdad he visto cosas dolorosísimas, es decir, upa, y está de pie de vuelta. Y la tercera, porque 2/3, y en eso me incluyo como tercero. Yo también me he levantado y me he caído y me he levantado un montón de veces. Y para mí ahí radica el optimismo. En la profunda capacidad del ser humano de volver a empezar. Sí, como que leía algo que decías que en Fundación sí un poco es llevar que el amor sea el motor de la acción, digamos, como parece como medio... Es que bueno, cuando uno lo dice así, yo puedo ser tildado de cursi sin problema. Pero no lo digo desde un lugar cursi, pero lo dije yo, no lo dije desde vos. una... Pero viste, cuando uno lo dice así, parecería, viste, como como idílico. Che, pará, pero esto que estamos diciendo está traducido en hechos, en acciones concretas, ¿no? No es, bueno, un cuentito. No, pará. Esto de verdad son hechos concretos. Sí, leía que cuando arrancaron las recorridas nocturnas, allá, no sé, creo que 2012, un poquito antes inclusive. Antes, 2009. 2009, como que empezaste a tener junto a tu equipo, y me gustaría saber después un poco eso, las cantidades y demás. Claro que a la calle, la gente que estaba en situación de calle, ¿no? No llegaba, en la mayoría de los casos, decías vos, o no sé cómo lo ves hoy, por una cuestión simplemente económica, sino que venía de dolores. Eso ocurre hasta el día de hoy, sí. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, porque vos ves hoy alguien hoy en la calle y decís, el famoso no hay plata o llega por algo económico, y después abrís esa persona. Es mucho más profundo que eso, y es lo que hace también que la problemática sea mucho más compleja. Porque si es solo una cuestión económica, ya sabemos la solución, es recaudar dinero. Claro. ¿No? Si es solo económico, ya está claro cuál es la solución. Encontrar el dinero que falta. Pero en realidad detrás hay una historia de dolor recontraprofundo, de un dolor desgarrador, y lo que hay que hacer es sanar ese dolor. Entonces, eso hace que la problemática sea mucho más compleja. Porque de hecho, si no es, muchos de los que están en calle consumen, por eso están en calle. Bueno, podemos profundizar un poco más. ¿Por qué consumen? Porque no se bancan ese dolor. Atrás del consumo hay dolor. Sí. Entonces, eso requiere de una dedicación, de un tiempo, de un abrazo, de un acompañamiento, para que la persona pueda muy de a poquito ponerse de pie. Hay algo que me llama la atención, que es, primero, como en una Quiero ir un poquito más para atrás, pero no para... A ver, para hacerlo simple. Vos estudiás abogacía en Salta, terminás, ponele, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer movimiento consciente de necesito armar algo? ¿Y quién es la primera o la segunda persona, ese grupo, como el núcleo que te escucha y te dice, che, arranquemos algo? Bien. Estudié en Buenos Aires, no estudié en Salta. Abogacía hiciste en Salta. No, en Buenos acá, Aires, digo. acá. Nunca viví en Salta. Perfecto. En realidad yo estudié en la Universidad de Salta porque era, en ese momento, hace mucho tiempo atrás, siempre presta confusión esto, era la única que era a distancia. Ahora hay un montón. En ese momento no existía. Y nosotros éramos de Chascomús, 120 kilómetros de Buenos Aires, y no íbamos a poder venir acá para que yo estudie. Entonces la única opción era esa, que era a distancia y que solo viajabas a rendir el día de los exámenes. Te mandaban la caja con los libros, no era virtual de la compu, era una caja con los libros, vos estudiabas y venías a rendir. Entonces yo me anoté en eso. Después justo surgió una cosa, un departamento muy barato con otro compartido, y terminé viniéndome y la hice presencial. Pero por eso fue en la de Salta, pero en Buenos Aires. Ok. Y yo ya cuando me vine a Buenos Aires a los 17 años, venía ya con una experiencia siendo voluntario en Chascomús, donde yo era, y acá empecé, hiperactivo como soy, a ir sumándome. Empecé a hacer voluntario en Red Solidaria. Vos estabas en tu casa en Chascomús y había algo que pasaba ahí y vos te involucraste ya. Ese es un primer paso. Sí. Digamos. Perfecto. Sí, yo estaba caminando de mi casa a la clase de inglés de 4 cuadras, y una compañera de inglés
La Chili me dice, estamos armando un grupo de jóvenes para hacer actividad social. Y le dije, quiero. Y ahí empecé, yo tenía 14. Íbamos a un hogar de niñas que estaba a la vuelta de la casa de mi abuela, festejábamos los cumpleaños de 15 ahí, compartíamos tiempo los fines de semana con las chicas que estaban internadas y solas ahí. Y ahí fue como que arranqué. Cuando me vine a Buenos Aires, quería seguir haciendo algo. Y ahí me involucré en Red Solidaria, en Missing Children, y empecé como a ver qué cosas se podían hacer. Clara vez como con más conciencia, más grande, ¿no? No es el mismo un voluntariado a los 14 que a los 18 y cuando vas creciendo. Y ahí empezó. Y cuando arranca Fundación Sí, ¿quién es la primera o la segunda persona que te escucha? Porque es algo colectivo, o sea, ¿cuántos sentimos en nuestra cabeza ser cosas sincero, geniales? la primera persona es mi psicóloga, que hoy es voluntaria, Cris. La primera persona a la que se lo dije fue mi psicóloga. Y tenía mucho que ver con... Nosotros ya habíamos arrancado con las recorridas y tenía mucho que ver con cómo nos organizamos para poder dar mayores herramientas y poder hacer un abordaje más profundo de las personas a las que visitábamos. Y ahí arrancó y lo empecé a decir con los que salíamos de Reco, che, ¿cómo? Y así. Y la primera recorrida, ¿no? Siempre sin mucha conciencia, ¿eh? O sea, con mucha conciencia, por un lado. Sí, se entiende. Sí. Pero con una cosa de... De hecho, nosotros era algo pequeño, una cosa que... ¿Cuántos eran al principio? O sea, la primera recorrida. No, cuando arrancamos la primera Reco en el 2009, eran 2 amigas y yo. ¿A dónde fue? En Plaza Congreso. ¿Y qué llevaron? Ahí yo todavía era voluntario de Red Solidaria. Ah, ok. Y ahí juntábamos averiguo y todo. Después empezamos a decir, para hagámoslo todos los días. Y ahí se empezó a sumar gente. Y a sumar gente. Y en realidad el quiebre, para mí, es cuando termina el invierno del 2010, si no me equivoco, que una de las personas que visitábamos, Sergio, nos plantea, quiero que me internen. Era adicto y me dice, quiero que me ayuden a internarme. Nosotros no teníamos ni idea cómo y empezamos a investigar y Sergio termina internado y terminamos haciendo todo el acompañamiento durante su tratamiento. Entonces, en mi cabeza fue, si lo hicimos por Sergio, también lo podemos hacer por muchos otros que visitamos. Y ahí empezó como, ok, se hizo por él, ¿cómo lo vamos replicando, no? Con la heterogeneidad de las personas que visitamos, porque cada historia es diferente, cada persona necesita algo diferente, cada persona tiene sus tiempos. A ver, hay algo alucinante que leí también, que es que cuando vos, por ejemplo, una persona que necesita internarse, que les pasa a ustedes por una adicción X, está 1 año o 8 meses o algún periodo de tiempo sin consumir y una vez que sale, si no tiene ese seguimiento y esa contención, en un día puede caer. En horas. Que lo contabas con un ejemplo de un hijo, de un padre que volvió a hablar con 2 hijos que no hablaba hace Sergio, mucho tiempo. Este chico que mencioné. Ahí está. Él hizo el primer tratamiento lo hizo brillante. Su motivación era reencontrarse con sus hijos. Terminó el tratamiento, salió feliz de la vida a intentar contactar. Y obviamente, con todo lo que había transcurrido en la vida de esos 2 hijos con ese papá, que les había vaciado la casa un montón de veces, que venía con un problema de consumo muy grande, uno de los hijos le cortó el teléfono. Y eso fue la recaída directa. Entonces, claramente ese año de tratamiento, lo que dura el tratamiento, no tiene que ser solamente y yo no soy especialista en adicciones, pero no tiene que ser solamente de aislamiento de los lugares de consumo o de donde uno puede comprar. Tiene que ver con aprovechar todo ese tratamiento para ir sanando y trabajando todos esos dolores que uno tiene para estar preparado con las herramientas que se necesitan para poder afrontar el mundo nuevo. Sí, porque también en el voluntariado incluye a veces que hay otras personas que, por ejemplo, están internadas por una adicción, pero en el día que se las puede visitar tienen una visita. Y a veces gente de la calle no tiene quien las visite. Bueno, el círculo también es complejo porque muchas veces... A veces no hay círculo de contención, ¿no? Y a veces sucede que el círculo consume.
Entonces, si la persona que estuvo internada cuando sale va a visitar a sus amigos de la ranchada bajo la autopista donde dormían y todos consumen, y la posibilidad de recaída es mucho más grande. Tenés que estar muy plantado y ya tener muchas herramientas, y me refiero a herramientas internas de uno, ¿no? Personales, para ir a visitar a tus amigos que estén todos consumiendo y decir, no, yo ya no. ¿Es imposible? No, pero es sumamente complejo. Entonces muchas veces requiere de hacer vínculos nuevos, ¿no? Vínculos más sanos. Claro, y hay historias que como que te hackean, como me imagino que a veces uno tiene, a ver si se entiende, tenés tanta cotidianeidad con todo lo que tiene que ver con el voluntariado. Cuando digo tenés vos, me refiero al equipo, Todos, quiero sí. ser que quede claro. Sí, porque después son muchas personas las que visitábamos, muchos estudiantes que viven, después hay como, siempre decimos, los proyectos de la fundación tienen que ir creciendo a la par de los voluntarios para que no se pierda lo artesanal del acompañamiento. Pero vos personalmente, teniendo esta experiencia desde el principio, siendo uno de los fundadores, quiero decir, ¿no? Si tenés que a veces tener un poquito la piel gruesa con algunas cuestiones de emoción en historias particulares, en pos de poder, te digo una estupidez, de ayudar a otros 9 y decís, acá no puedo. Sí, sobre todo en el momento de actuar. Hay momentos que se necesita pensar en frío para poder tomar una decisión correcta. Lo que no quiere decir que después a la noche llegues a tu casa y te largues a llorar y te angusties y no te quieras levantar de la cama y putés y demás. Pero hay momentos específicos donde para poder actuar y actuar correctamente hay que pensar en frío. Ahí también está el equipo. Che, yo con este caso estoy muy involucrado. ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo mejor? No estoy preparado no soy yo quien tiene que tomar, no puedo tomar la decisión. Tengo con Esteban, en este momento me remueve algo de mi historia, o tengo un vínculo muy fuerte, o no soy yo quien tiene que tomar esta decisión. No puedo pensar con claridad. Ahí ese es el equipo. Che, ¿quién puede? Cuanto más personas intervenimos en una toma de decisión, hay menos posibilidades de error. Sí, veo que en la fundación, ahí en la calle Carranza, ¿no? Sí. Es alucinante porque funciona en Navidad hacen juguetes. Después tienen medicamentos para repartir. Después funciona a veces como depósito. Cuando hay una emergencia, acuden ahí, digamos. Hay psicólogos que reciben a personas que necesitan. Hay una dinámica que fue creciendo primero como un simple garage que creo que se los dio Facundo Arana, ¿no? Sí. Y hoy... Esa casa se transforma todo el tiempo. Yo amo ese lugar con profundidad. Ahí, decías, atienden los psicólogos. Ahí funciona el equipo de inclusión laboral, funciona el equipo de adicciones. Ahí hay un montón de voluntarios que todos los días reciben las donaciones, las clasifican, se preparan para ir al interior. Ahí un montón de días a la semana van escuelas a chicos muy chicos a entender lo que significa ser voluntario, a empezar a aprender a involucrarse. Es un lugar que todo el tiempo suceden cosas y cosas diferentes. ¿Y cómo ves el...? Pero sabes que, mira, hay algo muy interesante. Es un lugar tanto afuera como adentro, siempre es un caos, pero mucho color. Y afuera hace poco se pintó un mural en el patio, que para mí es la clave de todo, centraliza todo lo que, o representa todo lo que sucede ahí. Y el mural dice, todos valiosos, todos necesarios. Todos los que traspasan esa puerta, los que no la traspasan, digo, pero todo ser humano es valioso y es necesario. El que viene de la calle y es la primera vez que se anima en un lugar, el que está tan consumido que llega la noche anterior y duerme en la puerta de la fundación para estar a horario porque no tiene reloj esa mañana con su grupo de terapia, el voluntario que viene por primera vez, el que está hace 10 años, todos necesarios. Hay algo que me interpeló también, que es esto de como que el más roto, o a veces el más agresivo, o a veces el que es más distinto a uno, es el que también más necesita un esfuerzo de nosotros despojarnos de un prejuicio y acercarnos. Eso parece a priori como sencillo de decirlo, pero ejecutarlo, tengas o no una fundación, o sea, todo lo que tiene que ver con, yo te conozco recién, por ejemplo, que no es el caso, y yo ya me armo una idea de vos en la cabeza.
¿Cómo te acercas a alguien, digo, en general, que a veces es tan complejo que... Bueno, mira, Fernando, que es el voluntario... Perdón, porque vos no sos ¿Qué? 2 personas, vos sos uno. Todos somos un montón de cosas. Está bien. Pero sí. Pero Fer, que es el coordinador de la RECO, siempre dice... Hay que desconfiar de lo primero que uno piensa de una persona, porque todavía es una primera impresión. Como, primero hay que conocerse, hay que dar lugar a, ¿no? Lo que no implica que después haya diferencias. Mira, siempre digo, hay varias historias, ¿no? Pero una persona que conocimos en calle, la gente va a pensar que soy mentiroso. Lo que cuento es real, lo que pasa es que cambio el nombre porque no quiero exponerlo. Vamos a hacer de cuenta que se llama Adrián. Su mamá lo abandona, viven en Tucumán, y él a los 7, 8 años se viene para Buenos Aires buscando a su mamá. Encuentra a la mamá lo rechaza, termina viviendo con una tía, con un tío. Mala junta, bla, bla, bla. Como era chiquito y entraba por ventanas, lo mete un grupo más grande, un grupo de adultos, a robar, porque entraba por los ventilos. Hasta que en un momento lo agarra en la cana, cae preso. Como era menor de edad, llaman a la mamá. Y la mamá lo va a buscar. Esto hace muchos años atrás, ¿no? En una charla no hace tanto con él, ahí dice, yo descubrí que mi mamá cuando yo estaba preso me iba a buscar. La que me había abandonado, cuando yo estaba en cana me iba a buscar. Y hoy, dice, en ese momento siendo chico no me da cuenta. Hoy, teniendo 40 años, puedo darme cuenta que después yo empecé a buscar que me metieran en cana. Porque cuando me metían en cana mi mamá aparecía. Con esto no justifico el robo, para nada. Pero cuando vos entendés que detrás de eso había un nene de 14 años intentando que su mamá lo mirara, te cambia completamente la perspectiva. Sí, como que qué cosas... Porque vos dejás de decir, uy, este ladrón, bla, bla, y decís, wow, era la única forma que él tenía de ver a su mamá. Y eso en una primera charla uno no lo conoce, ¿no? Entonces, digo, cuando uno conoce a la otra persona, puede no compartir un montón de cosas, pero sí podemos terminar entendiendo por qué cada uno de nosotros, todos, actuamos de la forma que actuamos, reaccionamos de la forma que reaccionamos, pensamos de la forma que pensamos, porque todos estamos construidos con lo que nos fue sucediendo. Pero ¿no sentís que es muy loco que ahora nosotros nos estamos mirando a los ojos? Ponele. Yo presto mucha atención a eso. Cada vez se mira menos a los ojos. Ay, la maldita tecnología. Maldita no, buena para un montón de cosas, pero en esto yo creo que estamos en un momento, acá sí me animo a decir, del mundo, que nos da mucho cagazo, el conectar con el otro. Porque conectar con el otro, en el ámbito que sea, en una amistad, en una pareja, en todo, nos vuelve vulnerables. Digo, si yo genero un vínculo con el teléfono, con un objeto, no me vuelvo vulnerable, pero cuando hay un vínculo, y un vínculo afectivo y que se profundiza, ahí ya no solo depende de lo que yo haga, depende de lo que te pase a vos, depende de lo que vos hagas, y eso claramente me pone a mí en un lugar mucho más vulnerable. Y tenemos tanto miedo a esa vulnerabilidad, que es hermosa y maravillosa, que eso hace que andemos con unas armaduras terribles y que sea más fácil mirar el teléfono antes que sea más fácil que chateemos a que nos encontremos a tomar un vino, o que prefiramos que ciertos vínculos sean efímeros y que no haya un compromiso real detrás de ese vínculo. Pero, o sea, la indiferencia en la calle, a veces, ¿no? O sea, quiero el mundo positivo, digo, pero esa frialdad, a veces salís a la calle y es como que si fuese un juego, el juego del hambre, justamente, lo digo por la película y a propósito también del laburo que hace la Fundación, donde el otro no existe, o sea, donde no sé cómo explicarte, o sea, cada uno va con su propia neura, caminando, te olvidás que del otro lado hay otra persona igual que vos, ¿eh? Yo creo que es parte de la coraza. Yo realmente creo que a nadie le resulta indiferente pasar caminando y que haya alguien durmiendo en la vereda. Entonces, como eso me duele, y como a su vez no conozco, no sé, el desconocimiento genera prejuicio, el prejuicio genera miedo.
Entonces, prefiero hacerme de cuenta, hacerme el boludo, que para eso los humanos somos especialistas, y seguir caminando de largo, dado cuenta, uy, no lo vi. A mí me pasa que estando a veces con mi hijo, que es más chico, o con otros, con los hijos de mi novia, a veces es muy difícil porque quizás a veces tenés una situación donde alguien te viene a pedir guita o qué sé yo, y para un nene le resulta quizás violento, y después desarmar eso, pero ojo, lo estoy contando como si el tipo tuviese la culpa. No, en absoluto. Pero a veces yo fui a escuela primaria, secundario, escuela primaria, escuela pública, primario público, secundario público. A mí me curtió esa diferencia. Vos decías de la fundación, en una nota que leía, que iba una persona que limpiaba en una casa y al tiempo empezó a ir lo que era la dueña de la casa. Donde yo iba a la casa de mi abuela, que era una escuela pública, a la vuelta quedaba la casa de mi abuela del colegio, la empleada, su hijo mandaba al mismo colegio. Y a veces compartíamos merienda. Bueno, eso... Y eran de Varela y era... Yo creo que eso en Capital está más dividido. En quienes nacimos en pueblos más chicos, eso se da. Claro. Íbamos a la misma escuela. Yo eso la verdad que tengo que agradecerle mucho a mi familia. Nosotros no tuvimos a alguien que viviera con nosotros en casa, pero había una persona, Irene, que iba a limpiar 2 veces por semana. Sobre todo, mi mamá estudió de grande y cuando mi papá arrancó a estudiar, que ya tenía menos tiempo porque estaba haciendo una carrera, porque no había podido estudiar de chica porque se había muerto la mamá, entonces venía esta persona, Irene, a ayudarnos 2 veces por semana. Y para nosotros era porque ahora falleció hace unos años lamentablemente, pero era familia, claro. familia. De hecho, para mí es una de las muertes que yo más sufrí. Almorzábamos juntos. Bueno, de hecho, yo cuento una anécdota. Una vez mi hermana la llevaron de vacaciones con una amiga de la escuela. Y era una familia que estaba mejor económicamente con nosotros, que tenían como una persona que vivía con ellos. Y se la llevaban de vacaciones. Y entonces mi hermana se puso a poner la mesa y contó 8. Entonces viene la mamá de la amiga y le dice, no, somos 7, no 8. No, somos 7, claro. No 8. Y cuando entonces mi hermana le empieza a contar y se da cuenta que la empleada comía en la cocina y no comía, a mi hermana le agarró una crisis, llamó llorando a casa, me quiero ir, no puedo creerlo. Y en realidad la costumbre, digo, inclusive por ahí no tenía tanto vínculo con la familia y prefería comer en la cocina. Digo, no estoy haciendo un juicio de valor de eso, pero nosotros estamos tan acostumbrados que Irene almorzaba con nosotros. Nadie en mi casa almorzaba con vino y se abrían vino exclusivamente porque Irene tomaba una copita de vino cuando almorzaba. Y para nosotros era... Pero ¿cómo rompes la estigmatización? O sea, porque estamos hablando de chicos chiquititos que a veces, me estoy exponiendo en esto porque todo el tiempo me trasciende este tema, que es, che, loco, o sea, yo educo a mi hijo de una manera, o sea, con una cosmovisión sobre cómo yo creo que deberían ser las cosas, digamos, de mayor igualdad y bla, 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 y todo lo que sabemos. Y aún así, a veces, por moverte en Capital Federal o por lo que fuera, se van generando como burbujas que hacen que parezca que es bueno, como de... Ahí obviamente la educación, los padres, tiene mucho que ver, ¿viste? Un día, uno de mis mejores amigos de ese entonces, que ahora no vive acá en Argentina, me llama asombrado porque dice, acabo de ver, habían hecho una nota, un noticiero de un voluntario que venía a la fundación de 12 años, ¿no? Entonces decía, no puedo creer, estoy emocionado con la nota, qué increíble, cómo lo habrá logrado esa familia. ¿Vos viste dónde está la mamá de ese nene? La mamá también está en la fundación. Digo, no es casual que él esté de voluntario, como... me dice, me está dando con un plan en la cabeza. Y... Claro. Le digo, el referente de él es la mamá. Y la mamá está en la fundación. Y entonces, en eso yo creo que la familia tiene mucho que ver. Después, obviamente, también la personalidad de cada uno. Porque hay gente que los padres no hacen... En mi caso, digo, mis viejos no hacían nada. De hecho, se involucraron con posterioridad a lo que me involucré yo. Me parece que el conectar con el dolor o cuando a uno le van pasando ayuda a que después uno, o cuando a uno le pasaron cosas tristes, ayuda a que se pueda después como... le sea más fácil como empatizar con esas situaciones. Pero es la empatía, es la palabra, es la empatía. Digamos, algo que por momentos parece roto.
que por momentos la ocultamos. Yo quiero creer que no está roto. Yo creo que por momentos lo ocultamos. Y la locura, la dinámica del día a día, la sociedad que vivimos que es toda resultadista, que es todo La cultura del inmediato, individualismo. que es todo como cada vez nos va metiendo hasta que la nariz se nos clava en el ombligo y no podemos mirar más allá. Ahora hablamos de las residencias universitarias, pero ¿cómo ves a los más chicos de repente? Porque vos, por ejemplo, ves a pibes de 14, de 15 y el tema de la tecnología. ¿Empieza a joder, por ejemplo, en la fundación sí? No sé si, a ver, no sé si en la fundación. Yo a las nuevas generaciones las veo con una mente mucho más abierta, que me parece increíble en un montón de aspectos. También los veo mucho más acostumbrados a lo inmediato y eso me preocupa. Con mucha menos tolerancia a la frustración. Digo, y si hay algo que uno tiene que aprender para lograr algo, es que se va a frustrar 380.000 veces en el camino, y en eso el abandono no puede estar, ¿viste? Como, che, no parás, ¿desaprobaste? Dale, hay que meterle para el siguiente. Yo más de una vez, muy poco pedagógico, he llamado a algunos que no, rendí mal, me fui, levantate y anda a estudiar de vuelta. Que no quedaste seleccionado entre 3.000 pibes para abandonar el primer examen. Metele al recuperatorio, dale, como... nadie te sacó el proyecto, seguí metiéndole como, viste, como esto de a lo primero tirar la toalla. Me parece que esa tolerancia a la frustración creo que hay que elaborarla. Pero también es responsabilidad de los adultos que formamos a estos chicos, ¿no? No es una responsabilidad de ellos. Yo recién me tomé un auto para venir acá porque no llegaba con el tiempo, y si no suelo caminar bastante, y ya te aparece, viste, bueno, si pagás tanto más, tenés prioritario. Vos decís, uy, no, entonces no. Sí. Sí, hay que esperar el auto, hay que esperar el auto. Si yo pongo prioritario, hay otro que va a tener que esperar más, claramente, porque le tocaba al otro, viene para acá. Entonces, y eso cuando pedí un delivery de comida, en todo, ¿viste? O sea, la desesperación cuando aparece la publicidad en YouTube, que hay que eliminarla, y el nene de 4 o 5 años llora. Che, no, pará. O sea, las cosas requieren tiempo. ¿Vos has pasado por tu trabajo? O sea, porque vos estás en la calle, o sea, literal, digamos, viajás, estás arriba de una camioneta, acabas de decir que estuviste 5.000 kilómetros para acá, 5.000 kilómetros para acá. Sí, en los últimos 45 días fueron 15.000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo? A ver, vamos. ¿Cuánto? No solamente, porque ya se me vas a contestar, ¿cuánto tiempo queda para vos? ¿Cuándo frenás vos? O sea, ¿en qué momento frenás? Ya sé que me dijiste que no dormís tanto, me dijiste que te regenerás la energía. A veces tenés como... Pará, no es que yo me la regenero, la gente va a pensar, estoy loco. No, Estoy un poco loco. pero me refiero a que... Pero digo, sí, siento que... ¿Que vas de vacaciones 3 días? Yo vivo de vacaciones. ¿Vos qué hacés en tus vacaciones? Y yo, si puedo, me voy con mi novia, los hijos de ella y mi hijo, me he ido a la costa. O que es algo que te gusta, pero que cuando estás laburando no podés hacer. Claro. Bien, yo hago todo el tiempo lo que me gusta. También, sí. Quizás si un día tengo pareja, por ahí me da ganas de irme unos días a la costa. No lo sé, no lo tengo. Pero yo siento que todo el tiempo hago lo que me gusta. Entonces no necesito. De hecho, a mí el tiempo de ocio reconozco que me aburre. No, claro. No digo que sea sano, Digo, tengo mis limitaciones. Pero... No, estoy pensando, porque a mí también me gusta lo que hago, pero claro. No. Yo quisiera no tenés esa categoría. Yo quisiera que el día tenga 78.000 horas más. Pero no me aburriría nunca. Nunca. No entiendo a la gente que se aburre. ¿Y hay otro Manu o otra gente que tenga tu energía? Pero no me digas, ya sé que la retienen, pero tipo, pensás en esta cosa de si yo quiero descansar un toque o 3 días. Hay gente que, o sea, sigue el motor ese de la fundación y todo. Sí, por suerte. Y eso, y claramente yo tengo 40 y esa también es mi responsabilidad. Digo, nadie es inmortal y esto tiene que seguir cuando yo no esté. Digo, nadie es indispensable. No, pará, seguramente cuando yo... No, me falta un montón, pero digo... este no es un proyecto personal mío. Yo solo no podía haber hecho nada. Entonces, espero, eso es lo que deseo, que realmente el equipo pueda seguir funcionando y se vaya renovando y esto siga funcionando independientemente de quién esté, que no haya nadie que sea indispensable. Hoy le dedico mucha energía, puedo hacerlo.
buenísimo, me encanta y hasta que me dé el cuerpo lo voy a seguir haciendo. Pero después, por supuesto, si no, digo que yo tengo una capacidad especial que lo puedo hacer solo yo, no, ni en pedo. Ni en pedo. Pero dijiste algo que también que... Yo, la única diferencia y mérito que me admito es que soy un hinchabola. Yo es como, bueno, hay que hacerlo. No sale de esta forma, hay que hacerlo de la otra. No sale de esta forma, hay que intentar de otra forma. No hay que... Por eso me encantaría 1000 horas más. Porque además, yo ya sé que hay 1000 cosas que en la vida no voy a poder hacer. Por ejemplo... ¿Por qué no hacer? Me encanta cocinar, quisiera aprender 1000 recetas más que no sé. Retendría una pastelería, retendría un vivero. Soy muy fan de los juegos de mesa. Hay muchísimos juegos de mesa que nunca pude jugar porque no tuve tiempo. Que no lo priorizo ahora. Yo priorizo lo que estoy haciendo. Pero si tuviera más horas, hay mucha gente. Para esto, a ver si a los que están escuchando Amo este momento les donde... pasa esto. Porque hay algo muy concreto que es más que la pastelería y el vivero. Es algo que a mí me pasa todo el tiempo. Hay mucha gente que me resulta muy interesante, que yo diría, me encantaría conocerla más. Y después no te da el tiempo para conocer en profundidad a todo el mundo. Me pasa con los voluntarios de la fundación. Ay, ¿cómo me gustaría con esta persona quedarme una madrugada charlando a ver qué piensa de esto, de esto, de esto? Y uno no puede conocer en profundidad a todo el mundo. Y siento que a mí me pasa que el mundo está lleno de gente interesante para conocer y que no llego a conocer a todos. Entonces, si tuviera más tiempo, podría conocer más gente. A mí eso eso es algo que todo el tiempo digo, ay, qué pena que en esta vida no voy a llegar a tener tiempo para conocer a toda la gente que quiero conocer. ¿Y sos consciente de los momentos sociales que elegís ¿entendés? O sea, decís, esta persona sí, o esta madrugada sí. Lo que sí soy mira, lo que sí he aprendido con el tiempo es, no disfruto mucho de las cosas grupales, porque siento que se dan charlas más bien superfluas cuando es una cosa muy grande. Sí. Si me decís, che, vamos a comer los dos, te voy a decir que sí, o 3, porque me parece que 2, 3 es un buen número. Si me decís, vamos a comer 10, hay algo ahí que me desencanta. Bien. No importa quién sea, pero sea lo que sea, cuando somos 2 o 3, se da una profundidad tan interesante, que cuando son 8 o 9, ya es más difícil que se dé. Ay, me acordé de algo que te quería decir cuando llegaste, que te dije, te voy a decir, que es que lo primero que pensé cuando me dijiste que venías era, que para variar en mí, que me sentí culpable porque dije, loco, lo estoy sacando 1 hora a este flaco. Este flaco tiene que hacer otra cosa en esa hora, pero ya sé que está buenísimo. Me lo han dicho otras veces y yo digo, la pucha, será por eso que nadie me invita a salir, la puta madre. Escuchame. Pero... ¿Qué onda eso? Porque en un momento dijiste eso. No. Es re importante eso. Para mí es re importante. Hay algo que es claro. Yo creo fundamentalmente, y tiene que ver, lo dije hoy, mirá, sin saber que iba a terminar acá la charla, o que vamos a terminar este tema en un momento. Hoy te dije, en el patio de la fundación hay un cartel que dice, todos necesarios, todos valiosos. Por consecuencia, el tiempo de absolutamente todos los seres humanos vale lo mismo. Y ahí hay algo que esto podría decirte, pura demagogia. No, de verdad creo que vale esto. Entonces... hay una parte donde, che, vos no me pusiste un arma para que yo venga acá. Vos preguntaste, che, ¿tenés un rato libre para grabar? Me escribiste la semana pasada, te dije, che, no estoy. Me escribiste ayer, me dijiste, ¿casualidad? Sí, estoy, listo, vengo. Elijo yo venir, vengo voluntariamente, me encanta. Tiene que ver con parte de, por suerte, tengo la libertad de hacer lo que tengo ganas de hacer. Como, no tengo, la verdad que no hay muchas cosas que haga de compromiso. Bueno, pago las despensas de mi departamento, pero digo, después... como que la verdad que en eso... ¿Y esto que dijiste al paso, lo de la pareja, si tuviese más tiempo? Bueno, digo chiste porque muchas veces como digo, no, pará, a mí me divierte, como porque a veces dices, a la noche como, no te invité, porque, mira, me pasa con Diego, que es un muy amigo, me dice, no, ni te dije tal cosa que íbamos a hacer porque era obvio que iba a estar ocupado. Le digo, boludo, todo el mundo piensa lo mismo. En consecuencia, yo termino toda la noche. O sea que pará. Rompo la cuarta pared y digo, ahí a una cámara, ahí miro y digo, invitarlo a salir a Manu Lozano. O sea, ¿estás haciendo alguna app de citas? Perdí la dignidad. No, pero... No, ¿sabes que también hay algo que yo creo que es real? Cuanto uno más cosas hace, ha aprendido más cómo organizarse para hacerse más. A mí me pasa con cierta gente, me pasa puntualmente con una amiga que es jubilada. Es jubilada, no tiene hijos, no trabaja. Cada vez que le pregunto algo, no puede porque está ocupada. ¿En qué siempre pienso? Digo, vas 2 horas por semana yo...
Limpiar el departamento, todo lo entiendo, puede tener un turno en el médico, pero digo, todo el tiempo ocupada. ¿Viste? Y yo siento que cuanto más haces, más aprendés cómo organizarte, decir, bueno, yo hoy fui hasta Gran Buenos Aires, te voy a hacer cosas, de ahí vi que me queda cerca, aproveché, llevé tal cosa, tú como organizarte, y que organizás como el día más productivo, ¿no? Qué locura, porque cuando entraste también dijiste algo de que te gustan todos los juguetes que hay acá, que hay unos muñecos antiguos y demás, todas estas cosas. Voy a mostrar uno, aunque sea Krusty. Y dije, uy, no pensé que, porque no sé, la estupidez de pensar, austero y no tiene nada que ver. ¿Viste? Toda la parte. Tarado. Toda la parte lúdica me llama. Todo lo lúdico me llama poderosamente la atención. Lo de que querés jugar más juegos de mesa es espectacular. Yo jugando un juego de mesa es el único momento donde desconecto. He llegado a estar 16 horas jugando. ¿16 horas seguidas a un juego? O cambiando de juego, pero sí. Tenemos un grupo de amigos de juegos de mesa y que nos juntamos y cuando uno es de afuera, es de Rosario, entonces cuando viene, viene una vez cada 3 meses, 2 meses, no es que venga muy seguido, pero cuando viene son horas y horas y horas y horas. Sí. ¿Ves películas? No, ¿Ninguna? es raro. No te enganchás con la película. No, prefiero la serie a la película. Ah, bueno, pero ves series. Sí. Me cuesta la concentración me siento a ver una serie. Generalmente tengo la serie de fondo mientras trabajo. O sea, no ves la serie, maestro. Un poco y un poco, depende de la serie, voy. Perfecto. A veces siento que mi cerebro puede dividirse en dos y hacer las dos cosas. ¿Lees libros? Sí, leo. ¿Querés que te recomiende el último que leí? Dale. Tan poca vida. Pero voy a hacerte esta aclaración. Es un libro de 1000 páginas. Te lo súper recomiendo. Las primeras 400 páginas son un embole. Tranca. Tenés que traspasar las 400. Te lo digo porque a mí no me lo aclararon, me lo recomendaron, lo compré y yo decía, leí 100. Era la 200. Y le digo, ¿por qué sigo leyéndolo? Y de la 400 a la 1000 me pegué un viaje. ¿Y de quién es? Que no me pasó. Soy un desastre con los nombres. ¿Cómo se llama el libro así? Tan poca vida. Tan poca vida. Uf. ¿Vas al teatro? El teatro me gusta. Con ese libro me pasó algo que el último capítulo, que deben ser 20, 25 hojas, lo tuve que leer parado. Porque lloraba tanto, y yo no soy de fácil llorar, que me ahogaba si estaba acostado. Me atravesó de una manera que cuando terminé de leer entendí esas 400 páginas, que para mí eran un plomo, porque eran lerdas, porque no pasaba nada. Describía tanto cada ambiente que después entras en una película donde vos sabés hasta en qué baldosa está parado el personaje. Todo, increíble, lo súper recomiendo. Pero traspasen la página 400. Tenían que estar esas 400 para que estén la... Impresionante, fuerte. Es fuerte, pero muy lindo el libro. Voy a otra cosa. Y al teatro voy mucho, me preguntaste. Eso, sí. Es como otro momento de desconexión. Pero me gusta el teatro y no me gusta el cine. ¿No te gusta ir al cine? ¿O no te gusta ver películas? Son dos cosas distintas. No me llama. Sí. Porque podés ver streaming. Hay una voluntaria que es cinéfila que me lo discute y me dice, no entiende esa parte tuya. Entre estar en tu casa y verlo. Y mira que yo no tengo ni tele en casa. O sea, lo miro en la pantallita de la notebook si miro algo. Verlo en tu casa, cuando querés, como querés, acostado en la cama, comiendo, ponés pausa, lo que sea, y mirarlo en el cine, para mí es más cómodo en mi casa. Ella dice, no es el mismo sonido. No. Banco tu amigo. Lo hemos discutido muchas veces esto. A mí me gusta más mi casa. Pero yo soy de cortar, soy de si en un momento me aburro. Y el teatro es algo vivo que está ahí, que está sucediendo. El teatro me encanta. ¿Qué está pasando? El teatro, si tuviera más tiempo y más plata, podría ir tranquilamente todos los días. Para, rápido. Esto de la plata. ¿De dónde ganas plata? ¿De dónde? O sea, ¿cuál es tu sueldo? Porque entiendo que no tenés sueldo en la fundación. No. Creo que te prestaron o te moviste durante tiempo. No sé si lo seguís teniendo un auto prestado. Nos presta un auto que lo devuelvo cada tanto. Lo devolvió. O sea, ¿qué tenés? La llave de tu casa, la boleta de gas y las expensas. Te respondo con total honestidad. Mi mayor ingreso hoy es... Tengo un departamento. Perdón que te lo pregunte, pero no me molesta para nada. No me molesta, no. Sabes que lo hago con amor. No, cero drama. Tengo un departamento y lo que hago es, depende cuando surge, lo alquilo, así temporariamente, por una semana, con todas mis cosas, mi ropa, todo, hasta mis juegos de mesa, lo alquilo y de ahí obtengo un ingreso y hoy mi mayor ingreso es eso. Y cuando lo alquilo, no me quedo a dormir ahí obviamente porque es un nuevo ambiente.
Y o me voy, ahí en el galpón de la fundación hay una habitación. Sos- Duermo ahí a veces voy a la casa de mi viejo en Chascomús. sos otro Pero no planeta, tengo, chabón. no entré en el sistema capitalista de necesidad de mucha guita. Estás despojado La ropa de- que tengo puesta, el 100% es de Andy Kuznetsov que me la regala, que es la ropa de él, que ya no usa. Y no necesito mucho más. Para comer, pagar las despensas. Y aparte porque cuando vos entras a la página de la fundación, hay un montón de empresas que a veces colaboran con la fundación. Sí. O sea que uno podría decir, che, me pongo un sueldo para No, simbólico. se podría y no está mal. No, por eso digo, no ¿Eh? tiene nada de malo. Pero no, O sea, es una decisión personal mía. Si yo cobrara un sueldo, siento que marcaría una diferencia con todo el resto de los voluntarios que laburan un montón igual que yo y no me interesa. O a veces que yo voy a dar una charla a una empresa y Bueno, la pero- podría cobrar, por ejemplo. pero pará, Manu, no me Y rompa, prefiero que eso perdón, donen a perdón la que diga esto, no me fundación. rompa las bolas, boludo. Cobra cada idiota da una charla en No, una pará, pero yo empresa no voy gratis, y cobran miles de dólares. No voy gratis, lo que pasa es que digo que lo donen a la fundación. Ah, bueno, ok. No. Mucho tiempo fui gratis, ahora no. Pero que lo donen a la fundación. Eso permite que más chicos puedan estudiar. Yo, la verdad es que siento que nos han hecho creer que necesitamos mucho más de lo que en realidad necesitamos. No es un problema la plata en mi vida. Pero no lo es. Realmente por lo menos por ahora no es una preocupación. Lo digo desde un lugar de profundo privilegio y tranquilidad. Digo, he estado mejor, peor, pero no. Hace mucho que no salvo comida, hace mucho que no salgo a comprar algo. Alguna planta me compro que me gustan mucho y lo contaba. Pero después no. ¿Sabes lo que me parece interesante resaltar? Digo, no tenés por qué coincidir conmigo, pero quiero seguir como una línea de pensamiento que es, habiendo leído todo, aparte leí, ¿cómo se llama? El segundo libro que hiciste. Otro mundo. Otro mundo. Habiendo leído un poco del libro, es esto que volvíamos al principio, es mucha gente que está en situación de calle no termina ahí necesariamente por un factor económico, Sí. para seguirme. Sí, te sigo. Sino por una cuestión de algo que se rompió, ¿no? En su pasado, algo emocional, vínculos, lo que fuera, historias desgarradoras, como vos lo dijiste. Y ahora hablas de La Plata, ¿no? Te quiero volver sobre eso porque pienso, en un momento tan complejo económicamente para el país, digo, me permito pensar, che, vos sabés algo de lo que está pasando estando en la calle. Entonces no es solamente, o sea, sí hay un problema económico gravísimo en el país, ¿eh? Estamos Sí, totalmente, sí, desde luego. o sea, de locos, ¿ok? Pero también pasa otra cosa ahí. Y yo creo que lo que estás haciendo, lo que haces con tu equipo es mostrar que eso también es como trascendental, es como casi como que no te voy a decir una cosa lleva a la otra de ninguna manera, pero Siempre es más que, para mí, o no siempre, pero en gran parte es así. Porque, mira, caso concreto. Abrimos las residencias, les brindamos el hospedaje a los chicos. para explicar la residencia rápido. Nosotros tenemos 26 casas gratuitas donde hoy, gracias a esas residencias, hay 900 chicos estudiando. Les cubre el hospedaje, los libros, los apuntes, la comida, todo. ¿No? Locura. Chicos de comunidades originarias, parajes rurales, lugares muy chiquitos del interior del país que no viven cerca donde están las universidades y económicamente y por la distancia no podrían estudiar. Al principio, nosotros el desconocimiento dijimos, bueno, si nosotros le damos el hospedaje, la comida y es cerca de la universidad, el problema está resuelto. El problema no está resuelto tampoco. Porque no es solo lo económico. Por eso ahora abrimos en el verano una especie de escuela de verano donde todos los ingresantes vienen para tener las herramientas para ir a la universidad, porque no salen del secundario con esas herramientas, porque requieren todo un acompañamiento emocional para no sufrir el desarraigo, para poder sanar la historia que cada uno trae. Entonces, digo, siempre es mucho más que eso. Siempre es mucho más que lo económico. Después puede ser el caso de alguien que necesita una medicación, ahí sí son cosas concretamente de una necesidad material. Pero en el proceso de poder salir de una situación compleja, de una situación de pobreza, es mucho más complejo. Yo la fundación, puedo decir, che, tenés el lugar. Y si vos no tenés la tolerancia a la frustración que hablamos hace un rato, y el primer parcial que se apruebe es que seguramente el primero, o muchos desaprueban el primer examen, como nos ha pasado a muchos, vas a abandonar. Y la casa, ni la comida, ni los libros, ni el apunte fue suficiente. Entonces, siempre es mucho más complejo.
Qué difícil, loco. Me quedo pensando, porque no quiero decir algo por decir. Qué difícil. Qué difícil que es conectarse con lo que a uno le pasa. A veces. Qué difícil es prestarse a ver que hay otro que también le pasa algo. Y a veces qué complejo que es construir desde ahí. Porque sí, el camino más fácil es decir, está todo perdido. Siempre el camino más fácil es decir, no voy a poder. Y bienvenida a resignación. Total. No, ese es nuestro problema. Ese es el principal enemigo. Digo, pero es entender, hay algo claro que todos tenemos que entender que a todos estamos batallando contra algo. Todos. Aún el exitoso más exitoso que vos ves en la tele en este momento, primera figura, no estoy pensando en nadie, digo, pero hasta el que vos ves como vos todos tenemos alguna batalla que dar. Todos estamos peleando contra algún fantasma, contra algún dolor, todos. Y esa batalla que estamos dando es un poco, aunque sean diferentes, y algunos batallan teniendo más herramientas que otros y demás, siento que detrás hay algo en eso que es lo que nos iguala, ¿no? Para cerrar, creo que un atrevido voy a hacer, pero habiéndote escuchado contar tantas cosas en otros lados tuyos, es ¿vos vas venciendo tus propios fantasmas también? Intento, sí, claro. No, todos no. Yo pienso en mí, digo, Sí. por momentos sí, después digo, ni en pedo. Y yo creo que mientras estemos vivos habrá fantasmas con los que pelear. Te podría decir que muchos creo que sí, muchos sigo dando pelea. Me parece que eso también es parte de como la existencia de la vida, no sé, como y van surgiendo como nuevos temores y nuevas cosas y fantasmas que vuelven y me parece que sí. Por momentos por ahí es más calmo, por momentos no, por momentos estamos movilizados. Pero sí, sigo dando batallas contra cosas que me duelen, contra miedos que sigo teniendo, sí, ni hablar. Bueno, voy a ver. Al que me dice que no, yo desconfío. Al que me dice que no tiene nada. Voy a abrir una ONG en Tames, no en Carranza, para 3 cosas. Que el día tengas 72 horas, puedas jugar a juegos de mesa y eventualmente si quieras tengas pareja o no, o por lo menos vengan más seguido tus amigos de Rosario. Dale. Che, Bien. bueno, un placer. Te quiero un montón, loco. Yo sé que no nos conocemos, pero uno no tiene muchas cosas que decir cuando hablas. Es la realidad. Sí me gustaría poder decirte que digas por lo menos que el paso para ser voluntario es simplemente entrar a una página, tener Que puede curiosidad. ser cualquiera, que no hace falta experiencia, ni tener superpoderes, ni tener la vida resuelta. Hay veces que uno, viste, hay una persona puntual además a la que adoro que me dice, no, cuando mis hijos cumplen los 16, que ya no van a requerir tanto de mí, ahí voy a ser, me lo dice hace 6 años, ¿no? Claro. O sea, de que los chicos tienen 8 hasta... Cuando tengan 16, no sabés lo que va a pasar. No hay que esperar el momento perfecto porque si esperamos el momento perfecto para cualquier cosa, ese momento perfecto no va a llegar nunca. Yo soy muy de la teoría de que hay que arrancar y en el camino, no sé cómo es, he dicho, los melones se acomodan. Sí, ¿no? algo así. Bueno, ¿no? como hay que arrancar, siempre el primer paso es el que más cuesta. Bueno, che, te felicito y acá para lo que necesites. Gracias. Un placer que hayas estado acá. Gracias, no, un placer, me encantó. De verdad. Gracias.